Las tijeras del taller. Cuando entré al taller de tecnología aquel día, lo hice sin pensar en nada más que en terminar mi proyecto. Solo quedábamos unos pocos alumnos, y el profesor había salido un momento. Todo parecía normal hasta que escuché el sonido. Un clic, clic, clic metálico que venía de una de las mesas al fondo. No era un ruido fuerte, pero tenía algo inquietante. Como si alguien estuviera abriendo y cerrando unas tijeras con lentitud. A propósito, miré alrededor, pero mis compañeros estaban concentrados en sus trabajos. Traté de ignorarlo. Seguí cortando la madera de mi maqueta, pero el clic, clic, clic seguía ahí. Respiré hondo y miré de nuevo al fondo del aula. Sobre la mesa donde se guardaban las herramientas, había un par de tijeras abiertas, inmóviles. Pero el sonido continuaba. Me acerqué, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Toqué las tijeras. Estaban frías, demasiado frías para haber estado en uso. Apreté los dientes y las cerré con decisión, pero en cuanto solté la presión, volvieron a abrirse lentamente por sí solas. Di un paso atrás, intentando convencerme de que era solo un resorte flojo. Fue entonces cuando sentí la punzada en la mano. Miré mis dedos y vi un corte limpio en la piel. No sentí dolor al principio, solo el calor de la sangre deslizándose por mi palma. Lo peor fue que yo no había movido las tijeras. Nadie lo había hecho. Me alejé de la mesa y regresé a mi asiento, apretando la mano contra mi camisa. El sonido cesó, pero cuando el profesor volvió, su expresión cambió al ver mi herida. ¿Qué hiciste?, preguntó. Nada, dije, y señalé las tijeras en la mesa. Solo las toqué. No German law phrase. El profesor palideció y cerró las tijeras de un golpe antes de meterlas en un cajón. No las vuelvas a tocar, murmuró. No pregunté más. Terminé mi trabajo lo más rápido que pude, salí del taller con la sensación de que algo había quedado atrás, observando. Nunca supe la historia de esas tijeras, pero cada vez que pasaba por el aula, juraría que seguía escuchando aquel clic, clic, clic. Después de ese día, traté de olvidarlo. Me repetí a mí mismo que había sido mi imaginación, que el ruido, el corte en mi mano, la reacción del profesor, todo tenía que tener una explicación lógica. Pero entonces, empezó a pasar algo más. Cada vez que entraba al taller, sentía un hormigueo en la nuca, como si alguien me mirara fijamente. No podía evitar echar un vistazo hacia la mesa donde estaban guardadas las tijeras. El cajón donde el profesor las había encerrado seguía cerrado. Pero aún así, el sonido regresaba. Clic, clic, clic. La primera vez pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. La segunda, supe que no estaba solo. Una tarde, me quedé hasta tarde en el taller. La mayoría de mis compañeros ya se habían ido, y el profesor estaba ocupado en la oficina. Me apresuré a terminar mi maqueta cuando el sonido empezó de nuevo, esta vez más cerca. Clic, clic, clic. Tragué saliva y miré a mi alrededor. Nada. Intenté ignorarlo, pero entonces sentí un roce en la pierna, como un ligero pinchazo. Me levanté de golpe y miré hacia abajo. No había nada, hasta que el cajón donde estaban guardadas las tijeras se deslizó solo, apenas unos centímetros. El aire en la sala se volvió más denso. Algo dentro de mí me gritaba que corriera, pero mis pies no respondieron. El cajón se abrió un poco más, y entonces las vi. Las tijeras estaban allí, inmóviles, pero no se sentían como una herramienta olvidada en un cajón polvoriento. Se sentían vivas, como si me estuvieran esperando. Un frío inexplicable recorrió mi espalda. No podía apartar la mirada. Y entonces, como si alguien invisible las manipulara, las hojas se abrieron y se cerraron con un chasquido seco. Clic. Fue suficiente. Salí corriendo del aula sin mirar atrás. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí un leve ardor en la mano.
Miré mi palma y el corte que había sanado días atrás estaba de nuevo abierto, como si algo lo hubiera rasgado mientras dormía. Y lo peor fue cuando escuché el sonido. Clic, 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 dentro de mi habitación, justo al lado de mi cama.